Los fundamentos de la práctica budista. Ringu Tulku, la meditación budista. Fragmentos de las páginas 1 a 17. Bodhicharya 2001. Los fundamentos de la práctica budista. Personalmente, entiendo la práctica budista como una vía que nos ofrece la posibilidad de realizar un trabajo personal y de mejorarnos a nosotros mismos. En una ocasión, alguien me preguntó, ¿qué es aquello en lo que una persona debe creer si quiere hacerse budista y sin lo cual no podría llegar a serlo? Era una pregunta muy interesante y pensé mucho sobre cómo responderla. En primer lugar, pensé que quizás era creer en Buda, en el Dharma y en la Sangha, en el hecho de creer que podemos tomar refugio en estos tres objetos. Pero no creo que sea el caso. Esto ocurre más adelante. Cuando alguien se hace budista, no necesita creer en Buda, el Dharma y la Sangha. Posiblemente ni siquiera posea un conocimiento de lo que son estos tres objetos. Necesitamos atravesar el camino del budismo por completo para llegar a obtener este conocimiento. De hecho, todo el budismo consiste en intentar comprender esto. Así que no puede ser una condición previa para hacerse budista. Entonces, ¿qué es? Creo que es el hecho de pensar, puedo cambiar, puedo mejorar, puedo desarrollar mis cualidades positivas. Creo que esto es lo más importante. Si no creemos en el hecho de que podemos mejorar, carecemos del fundamento necesario para hacernos budistas o para realizar cualquier tipo de práctica budista. Por lo tanto, es todo lo que realmente necesitamos, porque tomar refugio en Buda, el Dharma y la Sangha se basa en el entendimiento de que podemos mejorar, incrementar nuestra sabiduría, comprensión, felicidad y dicha, en el entendimiento de que podemos mejorar todas estas cualidades positivas, no solo un poco, sino que podríamos decir que hasta de forma ilimitada. Y desde el punto de vista budista, esto es la iluminación, la budeidad. Un Buda es alguien que ha perfeccionado su lado positivo, que ha alcanzado la culminación de su naturaleza bondadosa inherente en su nivel máximo. Esto es un Buda. Así que un budista es alguien que cree que puede mejorar de verdad, completamente, hasta llegar a ser un Buda. Por lo tanto, en esto consiste la práctica del budismo, en mejorarnos a nosotros mismos. Ahora bien, si yo deseo mejorar, la meditación deberá ser una parte muy importante de mi práctica, aunque también debe uno considerar otros aspectos. Tradicionalmente, la práctica budista puede clasificarse en tres aspectos: la visión, la meditación y la acción. La comprensión desde la perspectiva budista. El primer aspecto, la visión, es una manera de comprender. Intentamos entender y percibir la realidad con mayor claridad. Intentamos detectar los errores que cometemos en esta manera usual de percibir y de reaccionar ante el mundo. En el budismo se concede gran importancia al hecho de aumentar nuestro entendimiento, de ver las cosas con claridad, así como la posibilidad
de disminuir nuestra confusión. Incluso se considera que la raíz, la causa de todos nuestros problemas es, de hecho, una comprensión equivocada. La base de todos nuestros sufrimientos, de todas nuestras emociones negativas, de todos nuestros pensamientos y emociones conflictivas es una gran falta de comprensión. Algunas veces llamamos ignorancia a esta falta de comprensión, ya que es debido a esta confusión que no podemos ver las cosas con claridad. Es una visión que carece de claridad, siendo incapaces de ver las cosas tal y como son en realidad. Debido a que no podemos ver las cosas como son realmente, nos formamos conceptos e interpretamos, identificamos, designamos y en consecuencia establecemos separaciones y ponemos nuestros propios conceptos en imputaciones sobre las cosas y al hacerlo creamos aversión y apego. Hacemos que algunas cosas nos parezcan muy hermosas y otras muy malas o perjudiciales. A continuación, intentamos obtener aquellas cosas que hemos imputado como agradables y evitar aquellas otras que hemos imputado como perjudiciales. Y debido a que siempre se trata de nuestra propia imputación, no podemos liberarnos de ellos. Nos quedamos atrapados. Todos estos problemas se deben a nuestra forma errónea de percibir, a nuestra propia falta de comprensión, la cual ha sido establecida, confirmada, reforzada y solidificada por nuestras tendencias habituales durante tanto tiempo que nos hemos ido quedando más y más atrapados en ello. Se ha convertido en nuestro patrón de percepción y reacción y no podemos salir de él. Se considera muy importante llegar a comprender que este es el problema fundamental. Pero incluso si intentamos entender y analizar e intentamos ver las cosas con mayor claridad, esto por sí solo no va a cambiar la manera en que nos sintamos. Por ejemplo, aunque podamos comprender que no es bueno enfadarse, todavía nos seguimos enfadando. Estamos intentando alcanzar un mayor entendimiento o comprensión, pero esto no nos basta. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Aquí es donde la meditación entra en acción. ¿Cómo llevar nuestro entendimiento a niveles más profundos? La meditación es un modo de profundizar en nuestro interior. Nos permite acceder a un nivel de la mente más sutil y también es un modo de familiarizarnos con aquello que vamos comprendiendo. Normalmente nuestro entendimiento se produce a un nivel intelectual, es conceptual. Así que ahora necesitamos llevar este entendimiento a niveles más profundos, llegar a familiarizarnos con él, de modo que lleguemos a integrarlo, convirtiéndonos en ese mismo entendimiento. Para que esto ocurra, necesitamos la meditación. Este tipo de meditación recibe el nombre de meditación de la visión superior, Lak Thong en tibetano o Vipassana en sánscrito. Nos preparamos para obtener una comprensión más profunda, para tener una experiencia profunda, no solo un entendimiento intelectual, sino una comprensión basada en la experiencia, a la que llamamos visión superior.
Pero antes de hacer esto, necesitamos practicar otro tipo de meditación. La meditación que nos proporciona calma o de pacificación mental, conocido en tibetano como chiné o chamata en sánscrito. En este tipo de meditación simplemente intentamos aprender a ser. Pienso que toda la meditación consiste en realidad en aprender a ser, pero especialmente la meditación chiné. Como parte de la práctica budista, nos encontramos con muchos tipos diferentes de meditación, pero todos ellos pueden ser clasificados en dos: la meditación de la pacificación mental y la meditación de la visión superior. Calmar la mente. El término tibetano shiné, que puede traducirse como permanecer en calma, consta de dos partículas: shi, que significa calma, paz o pacífico, y ne, que significa descansar o permanecer. Estos dos aspectos del significado se encuentran reflejados en el modo en que practicamos este tipo de meditación. En primer lugar, intentamos reposar la mente, crear un estado de relajación y de libertad mental. Se trata de crear una sensación de bienestar en la mente. Hasta que no seamos capaces de conseguir esto, careceremos del espacio o de la base desde donde puede producirse la visión superior. Estaremos demasiado tensos o agitados, estaremos tan activos que no dejaremos espacio en nuestra mente para que ello ocurra. Así, en este tipo de meditación, tratamos de estar un poco tranquilos, calmados, cómodos y relajados. Sin embargo, esta relajación no significa necesariamente no hacer nada, como cuando tomamos el sol en la playa. De hecho, podemos estar tomando el sol y seguir teniendo tensiones y ansiedades. Tampoco es como navegar en yate. Antes solía pensar que ir en yate debía ser algo muy relajante, ya que había visto fotografías de yates navegando en los que sus ocupantes aparecían rodeados de comida, bebida y otras muchas cosas agradables a su alrededor. Pero solo es así en las fotografías. Un día tuve la oportunidad de ir en yate y descubrí que en realidad no es así. No se descansa en absoluto. Todo el rato se tenía que trabajar. Nadie estaba tumbado. Todo el mundo iba de arriba abajo sin parar. Por poco me doy un cabezazo en la botábara. Pregunté: ¿a esto le llamáis relajarse? Y contestaron: bueno, a veces cuando el viento sopla en la dirección correcta y hace buen tiempo, entonces puedes olvidarte por un rato. Pero esto solo ocurre muy de cuando en cuando. La meditación no es este tipo de descanso, sino un descanso real que ocurre en nuestro interior. Un estado de tranquilidad que te permita descansar de la atención habitual. Así podríamos decir que el tipo de meditación que nos proporciona la calma es en sí la preparación más importante. No se considera como una finalidad, sino como un medio, como el paso inicial que nos conducirá a la visión superior. No se trata del objetivo final, pero es un paso muy importante. Tradicionalmente realizamos este tipo de meditación con un tiempo y un espacio.
intentamos dedicar un rato de nuestra vida, ya sea por la mañana, por la noche o cuando podamos, para crear este estado de paz desde el cual nos entrenamos. Podemos dedicar poco tiempo, 15 minutos, 20 minutos, media hora o 1 o 2 horas. Sea cual sea el tiempo del que dispongamos, tratamos de crear ese espacio y ese tiempo en el que aprendemos a relajarnos, a ser y a permitirnos estar calmados y claros. Cuanto más relajada y tranquila está nuestra mente, más pacífica se volverá. Y en cuanto más pacífica se vuelva, más clara estará. Desde el punto de vista del budismo, cuando obtenemos mayor claridad mental, es cuando todas las demás cualidades positivas de la mente pueden manifestarse. Si nuestra mente se calma y en consecuencia disminuye nuestra confusión, podremos ver con mayor claridad, por ejemplo, podremos llegar a ver incluso más allá de las restricciones usuales que nos imponen el tiempo y el espacio. Creemos que cualidades tales como la telepatía, ser consciente de lo que ocurre en la mente de los demás y ver acontecimientos que ocurren en lugares lejanos, emergen como resultado de una mayor claridad mental. Y no solo este tipo de cualidades, sino también todas las cualidades positivas, tales como la sabiduría y la compasión, emergen así de un modo natural. De hecho, este es el concepto fundamental de la filosofía budista, especialmente en el budismo Mahayana y Vajrayana, que el progreso del que hablábamos no es el resultado de añadir algo a lo que ya poseemos, sino que ha estado siempre presente como parte de nuestra naturaleza intrínseca, como su cualidad inseparable. La naturaleza de Buda. Esta es la razón por la que los budistas afirman que todos los seres conscientes poseen la naturaleza de Buda. Esto significa que la base o raíz de todos y cada uno de nosotros, nuestra mente, y aquí no me refiero únicamente a la capacidad de pensar de la mente o a nuestra conciencia, sino a la totalidad de nuestra experiencia. Es fundamentalmente pura y además posee todas las cualidades positivas, la compasión, la sabiduría y la dicha, la claridad y la habilidad de ver las cosas tal como son. Todas estas cualidades están ahí, sencillamente están ocultas. De momento no podemos verlas debido a que se encuentran obscurecidas, ordenadas por nuestra propia falta de comprensión y por nuestras tendencias habituales. Pero si somos capaces de relajarnos y descansar en esta naturaleza y dejar así que se desvele, entonces simplemente aparece y todas las buenas cualidades emergen. Desde el punto de vista budista, si simplemente podemos permanecer, realmente estar en nuestro verdadero estado natural, entonces todas estas cualidades buenas ya están ahí presentes. Así que, por ejemplo, no tenemos que intentar hacer algo para estar alegres. Si realmente podemos ser nosotros mismos, entonces la alegría se manifiesta por sí misma. Esta es la perspectiva budista. Considerar que lo que tú eres básicamente está bien y cualquier cosa en ti que no lo esté es solo una adición temporal, algo añadido
que puede ser eliminado. Ser natural. Del mismo modo que las coberturas añadidas están formadas mayoritariamente por nuestros propios conceptos y creencias, por nuestras teorías, identidades asumidas e imputaciones, la meditación consiste básicamente en aprender a ser simplemente natural, sin todas estas añadiduras conceptuales que nos sobran. Pero aquí, ser natural no significa que continuemos manteniendo nuestras tendencias habituales. Hay dos maneras distintas de ser naturales. Por lo general, estamos acostumbrados en mayor o menor grado a ser naturales de acuerdo a nuestras tendencias habituales. Nos relajamos y pensamos, o vamos a tomar algo, o nos relajamos y después necesitamos fumar un cigarrillo, porque esa es nuestra tendencia habitual. Cuando hablamos de nuestra naturaleza fundamental o básica desde el punto de vista budista, no estamos hablando de este tipo de naturalidad o naturaleza habitual. En un sentido general, como cuando decimos que la gente es generalmente competitiva, celosa, etc. Todo esto sería natural desde el punto de vista de nuestras tendencias habituales, pero no es nuestra naturaleza intrínseca fundamental. Recuerdo que en una ocasión vi una película en la que unos niños se encontraban abandonados en una isla y a pesar de ser muy jóvenes, ya mostraban signos de poseer celos y competitividad. Se peleaban entre ellos y cosas por el estilo. Y es normal que así fuese. Este es un tipo de naturaleza, de tendencia habitual muy corriente, incluso en el momento en que nacemos. Y esto concuerda con la creencia budista en la reencarnación, ya que poseemos algún tipo de tendencia habitual. Pero aquí no estamos hablando de este tipo de naturaleza básica. Existe un modo más profundo de ser natural, más allá de todo esto. Según el budismo, nuestra naturaleza más íntima y fundamental es pura. Así que intentamos regresar a ese estado, a nuestra verdadera naturaleza fundamental. Y desde la perspectiva budista, esto se consigue aprendiendo a ser simplemente ser. Y esto es la meditación. La postura de la meditación. La meditación se inicia aprendiendo paso a paso. En primer lugar, intentando relajar el cuerpo, y con esta finalidad se acostumbra a enseñar una postura de meditación estándar. El cuerpo es importante. En realidad, el cuerpo, la mente y el alma no son tres cosas separadas por completo. Algunas veces, cuando una emoción fuerte surge, la gente dice, es una experiencia realmente física, no es mental, es física. Por supuesto que es física. Cuando algo ocurre en la mente, se refleja en el cuerpo. Enrojecemos cuando nos enfadamos, lloramos cuando estamos tristes. Estos son fenómenos físicos. Y por la misma razón, cuando algo afecta al cuerpo, también afecta a la mente. La relación entre el cuerpo y la mente es muy fuerte. Son casi inseparables. Por ello se cree que adoptar una postura corporal correcta ayuda a calmar la mente. Así que la meditación se inicia adoptando una determinada postura corporal. Algunas personas llegan al extremo de afirmar que si se consigue la postura corporal correcta, ya no se tiene que hacer nada más, puesto que la meditación
ocurrirá de forma automática, pero no sé si esto debe tomarse al pie de la letra. Y en ocasiones se dicen cosas de este tipo con la finalidad de enfatizar la importancia de un punto en particular. De todos modos, empezamos con la postura corporal. Nos sentamos con la espalda recta. Se dice que mantener la espalda recta es lo más importante, aunque tradicionalmente nos sentamos con las piernas cruzadas. No creo que esto sea tan esencial, ya que en todos los dibujos e imágenes del Buda futuro, el Buda Maitreya se le representa sentado en una silla. Y este no es un hecho que se remonte a los últimos 100 o 200 años, sino que ha sido así desde los tiempos en que se construyó la primera imagen. El futuro Buda está sentado en una silla, así que a lo mejor no es tan malo sentarse en una silla. A lo mejor los que no somos capaces de sentarnos en una silla cómodamente, no renaceremos cuando venga el Buda futuro. Cuando uno se acostumbra a sentarse con las piernas cruzadas, resulta muy confortable. Entonces, no seréis capaces de estar sentados en una silla. Os resultará muy difícil. Me he sentado en sillas durante toda mi vida, pero todavía no me encuentro cómodo en ellas. Me bajo en cuanto puedo. Pero pienso que está bien sentarse en una silla. Así pues, nos sentamos con la espalda recta y procuramos que el cuerpo no se incline hacia ninguno de los dos lados, ni hacia adelante ni hacia atrás. Lo mismo con el cuello, ni hacia los lados ni hacia adelante o detrás. Lo mismo con el rostro, que no debe estar tenso, sino más bien un poco relajado. Los dientes no deben estar ni apretados ni muy separados, y los labios relajados. Sentarse correctamente es un modo de liberar tensión. Si miramos a alguien que está meditando o incluso no está meditando, podemos ver cómo es esa persona. ¿No os parece? Podemos ver cómo es su mente mirando su cara, si la persona está tensa o no. Se dice que la cara es la puerta de la mente. Así que relajar la cara es importante. Al relajar la mente, puede que la cara se relaje, pero igualmente, si relajamos la cara, también nos ayuda a relajar la mente. A continuación, los ojos son muy importantes. Se dice que si podemos relajar los ojos, entonces podemos relajar todo lo demás. Así que debemos estar relajados pero erguidos, ya que si no podemos mantenernos erguidos, perdemos el equilibrio. Una postura relajada y equilibrada es el punto inicial. La importancia de sentirse a gusto. El hecho de sentirse a gusto, relajados, es lo más importante. En ocasiones, algunas personas sugieren que deberíamos intentar incluso de manera artificial una sensación de relajación, de sentirnos bien, confortables, sentir como si todas las células de nuestro cuerpo sonrieran. ¿Cómo nos sentiríamos si todas las células de nuestro cuerpo sonrieran? Nos sentiríamos muy bien, ¿no? De esto se trata, de sentirse bien. Sentirse a gusto es muy importante porque, desde la perspectiva budista, cuanto más te habitúas a sentirte de una manera determinada, más te conviertes en eso. Este es el proceso de aprendizaje. Cuanto más relajado te sientas, más relajado te volverás. Cuanto más natural te sientas, más natural te volverás.
Cuanto más alegre te sientas, más alegre serás. Del mismo modo, cuanto más te enfades, más iracundo te volverás. O cuanto más miserable seas, más miserable serás. Es cuestión de hábitos. Así que aquí intentamos relajarnos, porque una vez que nos sentimos a gusto, como si todas las células de nuestro cuerpo sonrieran, entonces no hay necesidad de sentirse mal, no hay necesidad de sentirse tenso. Notas sobre el autor. Ringu Tulku Rinpoche, Tíbet, 1952. Hizo sus estudios bajo la guía de destacados maestros de las tradiciones Nyingma y Kagyu del budismo tibetano. Llevó a cabo su educación formal en Sikkim y en la Universidad Sánscrita en Varanasi, India. Desde 1990 enseña budismo y meditación en varios países de Occidente, Australia y Asia. Ringu Tulku es autor de varios libros y es fundador de la organización Bodhicharya, cuya misión es transmitir las enseñanzas budistas y promover el diálogo intercultural, así como diversos proyectos sociales. Gracias, gracias, gracias.